Hola, somos Susana y Raúl y estamos en segundo bachillerato B. A continuación vamos a hablar del lenguaje audiovisual, que es una asignatura que tenemos nueva este año. Susana, ¿qué es el lenguaje audiovisual? El lenguaje audiovisual está compuesto por un conjunto de símbolos y unas normas de utilización que posibilitan esta manera de comunicación. Además, contiene unos elementos morfológicos, una gramática determinada y recursos estilísticos. A continuación vamos a hablar sobre las diferentes características que tiene el lenguaje audiovisual. La primera característica del lenguaje audiovisual es que es un sistema de comunicación multisensorial donde predominan los elementos icónicos frente a los verbales. La segunda es que promueve un proceso global de la información que proporciona al receptor una experiencia unificada. La tercera es que este lenguaje sintético origina un encadenamiento de mosaicos, es decir, que los elementos tendrán sentido en conjunto. Y por último, moviliza la sensibilidad antes que el intelecto, suministra una gran serie de estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. A continuación, vamos a hablar sobre los tipos de planos. Los planos hacen referencia a la proximidad de la cámara cuando tomamos una fotografía o filmamos un vídeo. Pero claro, hay diferentes tipos de plano. En primer lugar, vamos a hablar sobre el plano descriptivo, que presenta un valor descriptivo y cuya función principal es describir a los personajes o la escena que se toma. A continuación vamos a poner algunos ejemplos y definiciones de los subtipos de plano descriptivo. El primer subtipo es el gran plano general. Presenta un escenario muy amplio en el que puede haber múltiples personajes. Hay mucha distancia entre la cámara y el objetivo que se registra. El segundo es el plano general. El plano general presenta un escenario amplio en el cual se puede distinguir bastante bien los personajes. Indica cuál es la persona que realiza la acción y dónde está situada. No obstante, también puede mostrar varias personas sin que ninguna de ellas destaque más que la otra. Permite apreciar bastante bien la acción que desenvuelven los personajes. A continuación vamos a hablar de los planos narrativos. Un plano tiene valor narrativo cuando su función principal es narrar la acción que desenvuelve al personaje. El primer subtipo de los planos narrativos es el plano entero, que es un plano más próximo que puede tener como límite de la pantalla la cabeza y los pies del personaje principal. Muestra perfectamente la acción que desarrollan los personajes. Después tenemos el plano americano. El plano americano es un plano medio ampliado que muestra al personaje desde la cabeza hasta las rodillas. En este plano lo que interesa sobre todo es mostrar la cara y las manos de los protagonistas. El plano medio presenta al personaje de cintura para arriba y la acción que desenvuelve el personaje. Sin embargo, el ambiente que le rodea ya no queda reflejado. A continuación vamos a hablar sobre los planos expresivos. Un plano tiene valor expresivo cuando su función principal es expresar las emociones de los personajes. El plano de detalle muestra un objeto o una parte del objeto o personaje, y su valor depende del contexto. Dentro de los planos expresivos se encuentra el primer plano, que presenta la cara del personaje y su hombro. Sirve para destacar las emociones y los sentimientos de los personajes. El primerísimo plano recoge un detalle del cuerpo humano o de un objeto al que se le da una relevancia particular. Su uso es expresivo, simbólico y dramático. A continuación, vamos a hablar sobre los ángulos. Cuando hablamos de angulación o punto de vista, nos referimos al ángulo imaginario, que forma una línea perpendicular al objetivo de la cámara y que pasa por la cara del personaje principal. A continuación vamos a hablar de los subtipos de ángulos. El primer subtipo de ángulos es el ángulo normal. La cámara estará situada aproximadamente a la altura de la mirada de la persona. Después encontramos el ángulo picado. El ángulo picado se obtiene cuando la cámara realiza un encuadramiento desde arriba hacia abajo. A continuación, encontramos el ángulo contrapicado. El ángulo contrapicado se obtiene cuando la cámara realiza un encuadramiento de abajo hacia arriba. Y por último encontramos la inclinación lateral. La inclinación lateral de las imágenes añade un valor expresivo de inestabilidad y de inseguridad que a menudo se utiliza cuando se aplica la técnica de la cámara subjetiva. Y por último, vamos a ver los movimientos de la cámara, que pueden ser físicos u ópticos. Dentro de los físicos encontramos la panorámica, que consiste en un movimiento de rotación de la cámara hacia la derecha y hacia la izquierda. Podemos distinguir panorámica horizontal, panorámica vertical y panorámica de balanceo. Dentro de lo físico también encontramos el traveling, que consiste en un desplazamiento de la cámara. Hay diversos tipos de traveling.
está el avance-retroceso, el ascendente-descendente, el lateral que permite mantener cerca la expresión del personaje que se mueve y el circular, donde la cámara se desplaza en círculo alrededor del personaje. Y dentro de los ópticos encontramos el zoom. El movimiento zoom se realiza con las cámaras que tienen objetivos variables, es decir, objetivos zoom. Permite hacer que los objetivos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. Bueno, este ha sido nuestro trabajo. Esperamos que les haya gustado. Y que lo hagamos hecho bien, maestro, con un 10. Dos, en primer lugar, 1, 2 y 3. Ah, una cosa, ¿no habrá que hacer una claqueta? Si lo tenemos.